Hola queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Querétaro y Enlace de Apoyo Federadas. El día de hoy tenemos una cápsula muy interesante de la Comisión Fiscal Internacional de la región Centro Occidente y tenemos a cargo al doctor Domingo Ruiz, que es del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y además él es presidente de la Comisión Nacional de Coparmex. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sonia? Qué gusto saludarte y platicar contigo y a través tuyo, pues con todos las personas que siguen estas cápsulas que son de gran interés. Muchas felicidades. Muchísimas gracias y pues un gusto tener personalidades como tú que nos comparten temas tan interesantes y de tanta actualidad. El día de hoy, el doctor nos va a platicar respecto a la inteligencia artificial y la fiscalización. Entonces, como vemos, pues es un tema de total actualidad, de total interés y qué mejor que un experto como el doctor Domingo Ruiz. Pues bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir aquí todo lo que se hace también al interior de esta Comisión Fiscal Internacional. Y pues los micrófonos son tuyos, querido amigo. Muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias. Y pues sí, la idea es estar platicando temas que son de interés de actualidad y que trascienden al ámbito fiscal. Y en este caso, más que un tema técnico fiscal, quiero dar un paso hacia atrás para platicar de la gestión tributaria en dos sentidos. Por una parte, pues sí, la gestión tributaria que hacen los autoridades fiscales, pero por lo tanto, ¿cómo es la gestión tributaria que deben hacer los contribuyentes? ¿Cómo es la administración de riesgos? Finalmente, el día de hoy, lo que tenemos que pensar cuando hablamos de cumplimiento fiscal es en el riesgo. Recién acabamos de ver el paquete económico para 2024 que una vez más no contiene una reforma fiscal y sin embargo sí contiene unas expectativas de recaudar más impuestos. Hay una caída recaudatoria global, pero en impuestos se está pensando recaudar más. ¿Y cómo se va a recaudar más? Pues a través de actos de fiscalización. Está el plan maestro fiscal del SAT que va a impulsar más actos de fiscalización y por lo tanto lo que tenemos que pensar de los contribuyentes es en el cumplimiento fiscal, en las estructuras fiscales, etcétera, cómo se puede realmente decidir el nivel de riesgo y exposición que tiene un contribuyente al estar cumpliendo sus obligaciones fiscales. Y para esto es bien importante tener en cuenta la transformación digital de la economía y el momento en el que estamos de transformación digital de la economía. ¿Esto por qué? Porque está impactando naturalmente en todos los sectores. Yo digo que no es transformación digital solo de la economía, es transformación digital de la convivencia humana. Esto que estamos haciendo en este momento tú y yo, Sonia, que hoy es muy natural de tú estar en Querétaro, yo en Guadalajara, platicando, esto no tiene demasiado tiempo y hoy es totalmente normal. Y así podemos hablar con mi abuelita o con quien quieras, ¿no? Eh, Así es. pero cuando pensamos en la economía, pues sí, aquí hay varios fenómenos que están impactando en su transformación y vemos el Internet of Things, que es el Internet de las cosas, este aprendizaje telemático, que es la base de la inteligencia artificial, toda la información en la nube, que también hoy es muy normal tener en la nube distinta información, y el tema del Big Data que tiene que ver con todos los datos que todos los días todas las personas estamos produciendo y se están quedando en Internet y tienen un nivel de trazabilidad. Bajo esta lógica, las administraciones tributarias han estado en este proceso de transformación digital. El Banco Interamericano de Desarrollo, esta gráfica que les muestro es del Banco Interamericano de Desarrollo y que tiene que ver con lo que le llama el índice de madurez digital. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo medir el avance de la transformación digital de las administraciones tributarias con dos enfoques fundamentales? Por una parte, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
Y por otra parte, algo que les encanta a las instituciones tributarias y particularmente al Servicio de Emisión Tributaria Mexicano, el control sobre los contribuyentes. En la facilitación tiene que ver con automatizar procesos y en el control con las herramientas analíticas de datos, en fin, etcétera. Y aquí surge la fiscalización digital. En el tema del control surgen todas las estrategias digitales de fiscalización que se tienen sobre los contribuyentes y que ofrecen un montón de ventajas. Por una parte, mayor transparencia, por otra parte, menores costos y mayores ingresos. ¿Por qué? Pues porque es la tecnología la que está llevando a cabo la fiscalización, no son las personas. La tecnología trabaja 24/7, no va de vacaciones, no va al baño, no se come una torta, no pide aumento de sueldo, sino trabaja todo el tiempo. Incrementa la eficiencia y la eficacia, mejora los controles. La lucha contra la corrupción es un tema muy importante. Difícilmente a un algoritmo le vas a poder dar una lanita para que te dé el resultado que tú quieras, ¿no? El algoritmo es el algoritmo y la trazabilidad es la trazabilidad. Todo el tema de la era post-BEPS, que tiene que ver con los intercambios automáticos de información entre las administraciones tributarias, se facilita con la tecnología. La cooperación electrónica con otras administraciones y la interoperatividad, que tiene que ver con la capacidad de intercambiar información y utilizarla, y una ventanilla única para el tema de trámites y depositar información. Es un tema global, no es un tema solamente de México, el tema de transformarse digitalmente y avanzar digitalmente. Y por lo tanto, distintos organismos como la OCDE, la IOTA, el CIAT, que este es el Centro Interamericano de Instituciones Tributarias, han creado algunos principios que debe seguir la digitalización o la transformación digital de las administraciones tributarias. Por una parte, este principio de data only once, los datos entran al sistema una sola vez, luego que haya una sola fuente, se gestionen y procesan de manera centralizada para diversos productos o servicios. El paperless, ¿no? Todo ese tema de que todos los datos sean por medios digitales. Hoy vemos cómo el SAT cada vez usa más el buzón tributario y cada vez más nos llegan resoluciones, requerimientos, etcétera, por buzón tributario donde no se requieren documentos para este tema. Luego, todo este procesamiento de información en tiempo real, que es el real time, que permite la tecnología. Bajo esta lógica, el propio Banco Interamericano de Desarrollo lo que ha previsto es unas dimensiones, digamos, de madurez digital, que toma 4 vertientes: el entorno digital, que tiene que ver con la conectividad de las autoridades con los contribuyentes, la política digital, el gobierno digital y la identidad digital, que este es un tema que ya platicaremos, que quienes tenemos la profesión de abogado nos importa mucho por el tema de los derechos humanos que hay detrás de esta cuestión. Los recursos, qué personas asignas, qué dinero asignas, porque pues todo el desarrollo tecnológico cuesta un dineral. La tecnología, cómo alineas procesos internos para que el tema tecnológico suceda, que se deriva en servicios. Por una parte, los controles masivos que hay sobre los contribuyentes, a lo cual me voy a referir más adelante, las declaraciones prellenadas, que ya está sucediendo el día de hoy, más hacia personas físicas. Con una persona física en México quiere presentar su declaración anual de impuesto a la renta, va a encontrar que está prellenada, que hay campos prellenados, etcétera. Toda la asistencia digital, los chatbots, por ejemplo, hay administraciones tributarias como la española que tienen un asistente virtual digital para estos procesos, y los portales integrados. Y luego venimos al tema que ayuda a la fiscalización, que es todos los datos que se van generando y que tienen las mismas 4 derivaciones que el tema de servicios. Con esto se va midiendo cómo van madurando digitalmente las administraciones. Y para ello se usa inteligencia artificial, que es un término o una noción que todo el mundo hablamos el día de hoy, pero que vale la pena un poco recuperar de qué se trata la inteligencia artificial, de qué va esta cuestión.
Habrá que decir muy rápido que no es un término nuevo, no es un término nuevo. La primera vez que en sede académica se habló sobre inteligencia artificial fue en 1952, y que tiene que ver con estadística y con predictibilidad. ¿Cómo podemos predecir conductas? Y estas ciencias de datos, de estadística, etcétera, se planteaban, bueno, ¿cómo podemos hacer para predecir o para emular el comportamiento y el pensamiento humano? Y ahí surge esta noción de inteligencia artificial, que era, pues, de manera analógica, digamos, con algoritmos, con matemáticas, etcétera. Pero cuando viene la tecnología, pues esto se potencia porque estos algoritmos, en fin, se pueden programar en un lenguaje para que funcione de forma más acelerada. Pero tiene que ver con interdisciplina. Hay tecnología, hay herramientas como las matemáticas, como platicaba, la estadística, la psicología. ¿Por qué la psicología? Porque tiene que ver con emular el pensamiento humano, el software, que aplicada al software o a las ciencias computacionales, pues se trata de resolver problemas, de realizar predicciones en tiempo real, que interactúen con otros entes humanos y o electrónicos de forma autómata y con un comportamiento similar al humano. Está tratando de emular. ¿Por qué? Porque es predecir. Este día es bien importante porque les voy a decir en un momento más. Por lo tanto, se basan a menudo en redes neuronales que consisten en crear o imitar de forma conceptual la forma en que funciona la estructura del cerebro humano y permite, por lo tanto, reorganizarse de manera automática, autoaprender, para lograr una mayor precisión y eficiencia en el objetivo para el cual fue creado. Las administraciones utilizan distintos software. Aquí les dejo en esta slide más o menos los que están utilizando, que como ni yo soy experto, ni tú, ni por mejor no la seguimos adelante. Pero sí quiero decir que hay bastantes preocupaciones alrededor de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como es utilizada para que existan consecuencias o beneficios o lo que sea sobre las personas, que somos titulares de derechos, hay un montón de principios que cuidar alrededor de cualquier diseño de inteligencia artificial. Entonces, la Comisión Europea estableció un libro blanco sobre inteligencia artificial que plantea unos principios a seguir. Por una parte, acción y supervisión humanas. Todo lo que pasa con los desarrollos y con la tecnología es software, son datos, son análisis, pero que un ser humano tiene que procesar para que las decisiones sean humanas en función de parámetros. Una solidez técnica y una seguridad de la información que debe ser muy importante y que va alineado con el tema de la privacidad de los datos, que es un tema que preocupa altamente porque damos a las administraciones tributarias un montón de información y las administraciones tributarias tienen el deber de confidencialidad, de proteger estos datos. Y no siempre es así. Baste recordar el año pasado, abril de 2022 más o menos, cuando la un jefa del SAT, Raquel Buenrostro, comentó a medios de comunicación que habían sustraído, se habían robado toda la información del SAT, toda la información del SAT, no mediante un hackeo, sino a través de conectar, de enchufar tres cables a los servidores del SAT. Y eso sí que preocupa porque tiene que ver con seguridad, tiene que ver con confidencialidad y con cosas que la autoridad tiene que proteger hacia los contribuyentes, que somos los seres humanos, que somos titulares de derechos humanos y que la autoridad tiene que proteger. El tema de la transparencia, la diversidad de opciones alternativas y estos principios de no discriminación y equidad, que esto es muy importante porque se ha descubierto que al desarrollar inteligencia artificial surge algo que se conocen como sesgos cognitivos, que no es más que el desarrollo de software tiene los mismos prejuicios que quien lo desarrolló. Entonces, es muy importante que las soluciones que da cualquier sistema inteligente sean equilibrados, sean respetuosos de derechos, etcétera. Ministerio del Medio Ambiente y el tema de accountability, que hay una rendición de cuentas de lo que pasa con estas tecnologías.
Si juntamos las dos cosas que hemos venido platicando, un montón de información, porque hoy damos un montón de información a las autoridades y análisis de riesgo, que es lo que les platicaba o reflexionaba en un principio, surge esta noción del Tax Data Analytics, que es todo el análisis de datos fiscales que hacen las administraciones para poder controlar a los contribuyentes. ¿Y entonces qué pasa en México? Y en México pasan un montón de cosas, porque habrá que decir o que destacar que el servicio de administración tributaria en términos de tecnología es sin duda la administración más avanzada del continente americano. Comenzar con este proceso de transformación digital. Cuando vino la reforma fiscal para 2014, que es lo que vino a, digamos, oficializar en normas jurídicas, en Código Fiscal de la Federación, en distintas disposiciones, obligaciones de usar tecnología, comprobante fiscal digital por Internet, contabilidad electrónica, buzón tributario, revisiones electrónicas, etcétera, es porque ya estaban todos los desarrollos y ya se habían probado todos los desarrollos que han seguido evolucionando. Pero ese año de 2014, esa reforma fiscal de 2014, sí que cambió o vino a poner un antes y un después. Y vino a poner como columna vertebral y centro de la fiscalización el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet. ¿Por qué? Porque el CFDI da un montón de datos, un montón de información que luego se puede parametrizar y se puede cruzar con la demás información que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Incluso las evoluciones del CFDI 2.0, 3.0 y ahora el CFDI 4.0 que tenemos, es precisamente para ir mejorando toda la información que debe estar cargada en el CFDI y que se pueda cruzar con otra información. Entonces tenemos, por una parte, todo el tema de proveedores, todos los que han sido publicados en los listados del 69 y 69 bis, perdón, de 69 y 69B de Código Fiscal de la Federación. Luego, todas las conciliaciones que pueda haber de ingresos, ahorita me voy a referir a esto, pero lo que está en el CFDI, contra ingresos declarados, ¿no? Contra el CFDI y la congruencia que puede haber incluso con la información que está en la contabilidad electrónica, que es a lo que le llaman la triple conciliación. Luego, nómina, las diferencias con las deducciones declaradas, pero por otra parte tenemos el IVA, que se va a flujo de efectivo, y entonces el IVA acreditable comparado con los complementos de pago o las facturas, eh, y estos métodos de pago que se declaran y que ahora viene a representar un problema mayor por esta jurisprudencia que estableció la Corte en marzo de este año de 2023, relacionado con el no acreditamiento del IVA cuando hay una compensación entre particulares. Y esto nos lleva a un horizonte de información profundo. ¿Por qué profundo? Si recordamos esta slide que les ponía, que se requiere mucha información para hacer análisis de riesgo, pues aquí está toda la información que le damos a la autoridad y todos los mecanismos que tiene, contabilidad electrónica, todo el control de obligaciones, todas las declaraciones que debemos presentar, en donde es perfectamente posible saber que si yo declaré una deducción, mi proveedor sí declaró ese ingreso y si lo acumuló sus ingresos, en fin, etcétera, con todo el control de obligaciones que esto representa. Y a partir de ahí se pueden hacer modelos de riesgo que ahorita les voy a platicar. Y hacer declaraciones prellenadas. Pero entonces está en el padrón de contribuyentes, todas las auditorías electrónicas, todo el tema de comercio exterior, pagos provisionales, renta, IVA, en fin, el buzón tributario para interactuar con nosotros. Y un tema, aunque no es fiscal, pero que es bien relevante para la cuestión de fiscalización que le estoy platicando, es el tema de prevención de lavado de dinero. Cuando surge esta ley, pues muchos nos preguntábamos, oye,
Pero es que no, esa no es una ley fiscal, no tiene nada que ver con sujeto, objeto, base, tasa, tarifa de las contribuciones, no es una ley fiscal. ¿Por qué la administra el SAT? Pues por la información. Todas las declaraciones de operaciones vulnerables que se hacen, etcétera, va a la misma base de datos para poder hacer estos cruces de información. Precisamente por toda esa información es que el SAT hizo su plan maestro de fiscalización y este programa ABC, que ha venido siendo muy interesante y muy efectivo, además habrá que reconocerlo, que busca aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción. Y entonces vemos cómo ha estado siendo efectivo. ¿Por qué? Porque hace invitaciones a los contribuyentes para regularizarse, porque los hace comparecer y en todo caso puede haber acciones punitivas, no muchas, pero puede haber acciones punitivas. Y el asunto es que nos preguntamos por qué ha aumentado la recaudación y la eficiencia recaudatoria a través del programa ABC que lleva el SAT, pues por los programas que hay detrás. Hay un programa de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que busca precisamente el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes a partir de invitarlos a regularizarse. Este programa de caídas recaudatorias que se enfoca en identificar cuando hay variaciones atípicas en el pago y en las declaraciones de los contribuyentes, detecta inconsistencias y los hace comparecer. Una son estas cartas de invitación o correos electrónicos que llegan y las otras son citas a comparecer o las acciones persuasivas que hace el SAT en el caso de que no se atiendan a través de congelar, asegurar cuentas bancarias o lo que está haciendo muy recurrentemente el día de hoy, que es restringir y después cancelar el certificado de sello digital y una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y esto sucede así, precisamente por toda la tecnología que tiene. El SAT sabe las irregularidades, los incumplimientos, las inconsistencias, no porque haya seres humanos que lo analicen, porque hay algoritmos, hay tecnología, hay software que está haciendo permanentemente sus cruces de información para dar alertas. Y entonces puede suceder este programa, por ejemplo, de vigilancia profunda, en la cual se seleccionan candidatos al programa. ¿De dónde se seleccionan los candidatos al programa? Pues de esta información que arrojó un programa informático, un algoritmo. Y a partir de ahí, pues es que se van a tomar decisiones de a quién se va a seleccionar para el programa, se segmentan y se escogen los canales. A quién por correo electrónico, a quién una llamada, a quién por buzón, a quién una entrevista de vigilancia profunda, que esto es lo importante. ¿Qué pasa en estas entrevistas de vigilancia profunda? Y, y es pues brutal, porque en estas entrevistas la autoridad fiscal te muestra información de tu empresa, te muestra información del cumplimiento fiscal, producto de todo el análisis informático que se hizo a las propias declaraciones y a la propia información de bancos, etcétera, que ya tienen en tu empresa. Sin la tecnología nada de esto fuera posible. Y entonces, quien va a estos programas puede regularizarse o no, y si no se regulariza puede tener medidas de ejemplaridad, que es una facultad de comprobación ya en forma. Recordar que las entrevistas de vigilancia profunda están dentro de las facultades de gestión. Pero entonces, si no se regulariza o lo hace parcialmente, puede tener una facultad de comprobación o cancelar los certificados de origen. ¿Y de dónde surge la información? Pues de los cruces que se hacen. ¿Y qué información se cruza? Pensemos, en renta, ingresos declarados contra ingresos facturados. Y aquí, aunque pareciera ser un tema simplón, es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque hoy vemos incluso el nivel de control que se tiene
sobre las cancelaciones de certificado de sello digital. Para yo cancelar un CFDI de ingresos que expedí, necesito seguir un procedimiento y tengo una fecha para cancelarlo, y si cancelo después de esa fecha puedo ser multado. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces los programas informáticos que tiene algún contribuyente no realizan este proceso, y aunque en el sistema interno de la empresa aparezcan canceladas esas facturas, la verdad es que están activas en el SAT. El día de hoy estamos en tribunales defendiendo un contribuyente, por ejemplo, porque tiene más CFDIs expedidos que los ingresos declarados. ¿Qué es lo que pasó? Que el proveedor les pedía reponer un CFDI para poderlo pagar, y ellos, al reponerlo, su sistema no cancelaba el CFDI anterior. Entonces es verdad que hay más CFDIs expedidos que los declarados, pero no por un acto de evasión fiscal, sino un mero error humano que, al no advertirlo, tuvo una visita domiciliaria. En acuerdo conclusivo no se pudo resolver totalmente, y hoy lo estamos defendiendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tema bien importante. Luego, deducciones declaradas contra facturas recibidas, que tendría que hacer match, aunque ya sabemos que no necesariamente puede hacer match. ¿Y por qué no necesariamente puede hacer match? Porque no todas las deducciones tienen un CFDI. Pensemos, estoy ante una inversión. Bueno, cada vez que yo voy amortizando anualmente mi inversión, el segundo año, el tercer, el cuarto, el quinto año, no tengo un CFDI de esa deducción. Eh, Cuando deduzco cuentas incobrables, no tengo un CFDI de esa deducción. El ajuste anual por inflación deducible, pues no tengo un CFDI. Pagos al extranjero, tampoco tengo un CFDI. Pero es bien importante saberlo, porque sí, que cuando no cuadre las deducciones declaradas con el CFDI, la autoridad fiscal me va a buscar y me va a preguntar por qué. Luego, salarios, los retenidos contra asimilados, etcétera. IVA acreditable en declaración definitiva contra el declarado en la declaración informativa de operaciones con terceros. El causado reportado en declaración definitiva contra el que está en bases institucionales. Retenciones de impuestos. Luego, cruces contra pagos y líneas de captura, las que están caducas, las que sí pagué, las que no pagué, etcétera. Luego, omisiones. Si no presenté en tiempo y forma declaraciones anuales, provisionales, definitivas, informativas, no se diga pagos, todo eso se va cruzando con el resto de información. No se diga si tengo por ahí algún EFO con el cual hice operaciones, que va a brincar inmediatamente, y luego aplicaciones improcedentes de acreditamientos, de compensaciones de impuestos. Todo este orden de cruce no lo hace ningún ser humano. El propio software, la propia tecnología lo va llevando a cabo, lo va haciendo. Y eso es Y la como inteligencia dije, artificial, ¿verdad? Toda la inteligencia artificial que maneja el SAT. exactamente, exactamente, toda la inteligencia artificial. Entonces, pues es ahí donde surgen estas irregularidades que pueden derivar en medidas de apremio que compliquen la operación de la empresa. Se usa, por lo tanto, inteligencia artificial por parte del SAT, que sirve para muchas cosas: para analizar datos, como ya platicábamos, para procesar imágenes, porque de pronto lo pensamos solamente a nivel texto, pero se procesan imágenes, la asistencia virtual, los chatbots que comentábamos, y modelos predictivos. ¿Qué es un modelo predictivo? O predecir qué: conductas evasivas. No se diga conductas fraudulentas. La inteligencia artificial puede predecir, cuando hace análisis de riesgo, predice estas conductas de evasión por parte de los contribuyentes. Además del aprendizaje automático, que es una atribución de la inteligencia artificial, que sea en lenguaje natural. De pronto, cuando vemos un correo electrónico, pues no lo escribió ningún ser humano, pero esta comunicación, este texto, en fin, etcétera, es un lenguaje natural. Tener la computer vision, que es procesar y analizar imágenes, documentos, facturas, recibos, todo lo que estamos cargando, lo puede analizar para hacer estos cruces de datos que platicábamos, y las redes neuronales, que es un tipo de inteligencia artificial
inspirada en la forma en que funciona el cerebro, y de esa manera es como se pueden predecir conductas, en este caso conductas de carácter fraudulento. Y así se ha venido implementando, analizar datos, detectar patrones, identificar relaciones entre contribuyentes, ¿no? Que también eso analiza. Hoy sabemos que me tengo que ocupar no solamente de mi cumplimiento fiscal, sino me tengo que asegurar que mis proveedores cumplan, que mis socios cumplan, porque donde tengan algún problema me puede repercutir a mí. Entonces, el control se hace más específico, automatizar procesos, inteligencia artificial. Y aquí la pregunta es, de este lado de la cancha, de este lado de la banqueta, pues, ¿qué hacemos? Si la autoridad fiscal con tecnología puede saber en qué estoy mal, hombre, pues ¿no será que yo con tecnología puedo saber en qué estoy mal? Y la respuesta es sí. Hoy estamos en la era del compliance fiscal. Y de pronto, pues hablamos de compliance y mi compliance, pero hay que detenernos a pensar, ¿qué es eso? Y cuando pensamos en compliance, lo que estamos hablando es de gestión y administración del riesgo fiscal. Y que si lo usamos con tecnología, podemos hacerlo mucho mejor. El compliance es un proceso, no es una asesoría de cumplimiento, no son recomendaciones de cómo cumplir obligaciones fiscales, que es la consultoría o la asesoría fiscal tradicional. El compliance es un proceso a partir del cual se van a identificar riesgos, establecer un contexto, ya establecido un contexto normativo, en fin, etcétera, se identifican riesgos, se hace un análisis de riesgo para ver las probabilidades de impacto y consecuencia que pueda haber, se evalúan estos riesgos y se hace un tratamiento de los riesgos, unas decisiones de qué voy a hacer ante esos riesgos y esto lo voy a implementar. Y ya que lo implemento, empiezo un proceso permanente de ver el contexto, identificar riesgos, analizarlos, evaluarlos, ver su tratamiento, implementar y comunicarlo al resto de la organización. Y felizmente comienza a haber un montón de soluciones el día de hoy. El día de hoy comienza a haber un montón de soluciones que nos van a ayudar con inteligencia artificial a hacer análisis de riesgo. En el contexto internacional, digo, estamos en un espacio o en una aportación de la Comisión Fiscal Internacional de la región, hay soluciones que pueden evaluar una estructura internacional. Y te puedo decir cuáles son los riesgos en cada país de estructura internacional. Hay soluciones domésticas que te pueden calcular tus impuestos en Estados Unidos. Pero hay soluciones domésticas que te ayudan a gestionar el riesgo en México. Las de arriba son las internacionales, las de abajo son las nacionales, las mexicanas. Donde, por ejemplo, vemos que Compaq ya comenzó a meter inteligencia artificial, esta de Bifiscur que hace análisis, en fin, etcétera. Estos del Cerro de la Silla, que es o Saddle Mountain, pues, pero es que son regios y se llama el Cerro de la Silla, esa solución, que se mete un poco al tema de cuentas por cobrar, de comercio exterior, etcétera, y que de este lado de la cancha, lo que podemos hacer es ir integrando las soluciones que más nos sirvan para hacer nuestros análisis. ¿Por qué? Porque este proceso de compliance que platicaba hace un rato, pues va a derivar en un mapeo de riesgos. Pero ¿cómo vamos a mapear los riesgos? ¿Cómo vamos a saber si tenemos un riesgo específico, si tenemos un riesgo específico y tenemos una probabilidad de que el riesgo suceda y un impacto específico en la empresa? Pues no lo podemos hacer poniéndonos el dedo en la lengua y viendo para dónde sopla el viento. Realmente la tecnología te puede ayudar a estas mediciones. Y aquí es donde viene, para mí, lo más bonito de la historia. ¿Y por qué lo más bonito de la historia? Porque aquí es donde nos podemos potenciar los seres humanos. Yo digo que la tecnología lo que hace es como el diagnóstico médico. Y los fiscalistas somos los médicos especialistas en distintas especialidades que vamos a dar los tratamientos, las recetas, las soluciones de cómo resolver estas cuestiones que están pasando en el entorno.
¿Por qué? Porque la transformación digital es una realidad. No es verdad que la tecnología va a suplantar a los abogados y que los contadores ya no van a servir para nada y que la tecnología nos viene a ahorrar tareas rutinarias que sinceramente hasta flojería nos puede dar a hacer para potenciar el mayor valor que damos las personas, que es analizar problemas y proponer soluciones a eso. Los algoritmos nos ayudan. Hay un libro muy interesante, Ciudad Danesi, que se llama El Imperio de los Algoritmos, que habla de esto, cómo nos tenemos que subir. Es una tendencia irreversible, pero hay un montón de soluciones privadas, no solamente por parte de la autoridad fiscal, sino de los particulares que nos pueden ayudar y que va a impactar en el derecho. El tema de las consecuencias, los actos administrativos, las comunicaciones. Por ejemplo, en este momento en el despacho tenemos un asunto en donde estamos cuestionando la técnica a través de la cual la autoridad está presentando las pruebas digitales ante el tribunal y la forma en que se notificó un acto administrativo porque se llevó a cabo en el buzón tributario del representante legal y no de la persona moral. Esas cuestiones de la tecnología hoy ya las estamos debatiendo en tribunales. Tiene un impacto en el derecho, un impacto en el cumplimiento y es una gran oportunidad para todas y todos nosotros que estamos acompañando empresas, que la empresa lo que quiere es generar valor, generar riqueza, innovar y por lo tanto tenemos una responsabilidad bien importante de ir acompañando su cumplimiento fiscal de manera que podamos gestionar bien los riesgos y antes que la autoridad fiscal sepamos nosotros si hubo un default para corregirlo inmediatamente. Querida Sonia, estas son en pocas palabras o en muchas, no sé, las reflexiones que les quería compartir con nuestras queridas amigos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y de la región. Excelente, ¿no? Pues como siempre, un deleite escucharte, querido amigo doctor Domingo Ruiz. Como vemos, pues ahorita ya es una realidad el que llega esta nueva tecnología de la inteligencia artificial y entonces ahora nosotros hay que sumarnos, en lugar de estarnos preocupando, mejor nos ocupamos al sumarnos y acercarnos a todas estas recomendaciones que perfectamente nos acercas, ¿no? Identificar estos riesgos. Muchísimas gracias eh, por esta tan agradable charla. Y pues como bien amigos, el doctor Domingo Ruiz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, presidente de la Comisión Nacional de Coparmex, y además él es integrante y él es de la barra de abogados. El Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Así Encantado. es. Así es también, o sea, tenemos aquí a toda una figura muy importante y de mucho Sí, valor. gracias. Y pues muchísimas gracias. Entonces, aquí también pues incluso hasta nos podremos acercar contigo, ¿no? Querido Domingo, porque pues hay que pues siempre acercarse aquí a los expertos y pues sumarnos a esta tecnología también, a hacer ahora también nuestra inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, es un placer. Y sí, sigamos discutiendo, evaluando, creciendo, aprendiendo entre todos. Y estoy a su disposición para cualquier cosa que les podamos agregar valor. Mi firma es Ruiz Consultores, así nos pueden buscar en internet y ahí van a encontrar mis datos de contacto. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, fuerte aplauso. Y agradecemos tu tiempo también a todos ustedes, queridos amigos del canal de YouTube. Estamos seguros que fue de total interés, una probadita de lo mucho que se hace dentro de estas comisiones regionales del Instituto de Contadores Públicos. Bueno, pues hasta la próxima, queridos amigos. Muchísimas gracias, querido amigo Domingo. Encantado, un placer. Hasta luego.